subiendo a la página tanto los videos de teoría como de práctica, o las consultas que estamos haciendo. El primero, el concepto que quiero, digamos, que vean un poco, que es simple el concepto de estática, porque un cuerpo está en reposo, o lo que se considera en reposo, en equilibrio estático. Y quizás el concepto de reposo, de equilibrio, que no se mueve, que son equivalentes, análogos o similares, tienen que ver con un concepto de fuerza, que fuerza lo van a ver también, está dentro de los primeros conceptos que estamos viendo en el apunte de fuerza. ¿Sí? Que puede tener dos acepciones, digamos, uno con respecto a que yo le puedo aplicar una fuerza a un cuerpo y producirle, digamos, una deformación. ¿Sí? O aplicarle una fuerza a un cuerpo y este cuerpo que se desplace con una cierta velocidad. ¿Sí? Entonces, fuerza, digamos, la podemos considerar, digamos, como aquella, digamos, componente o aquella magnitud que es vectorial, que produce una deformación o un movimiento en un cuerpo. Ahora bien, vos no podés admitir, ¿no, Pablo o Eduardo? No ven ustedes, ¿no? Sí, sí, sí veo. Los dibujos. No, no, admitir, digo, los chicos, digo. Ah, a ver, yo no los veo, a ver. No, Es solamente el que el que inicia abre, el Meet. el que inicia el Meet, claro. Correcto, sí. Está. No importa. Entonces, fíjense el concepto de equilibrio. ¿Qué pasa si yo tengo un cuerpo cualquiera y le aplico una fuerza? Obviamente este cuerpo, hagan el ejemplo ustedes, si tienen un celular, el mouse o cualquier elemento, le aplican una fuerza con el dedo, una fuerza de contacto, como está bien, y van a ver que el cuerpo se desplaza. Supongamos que vamos a trabajar con cuerpos que son indeformables, son partículas. Entonces este cuerpo se mueve. Estamos nosotros hablando de equilibrio. Entonces, si no quiere que se mueva, ¿qué debería hacer yo? Si ustedes tienen un cuerpo acá y aplican una fuerza F, debería venir un compañero de ustedes y si no quiero que se mueva, indudablemente debería hacer una fuerza en sentido contrario. Es decir, si tenemos un cuerpo y una persona le agrega una fuerza en un sentido y hay otra fuerza que le agrega en el sentido contrario, y acá entramos con los conceptos de por qué en la unidad 1, que es estática o equilibrio estático, necesitábamos los conceptos de magnitudes vectoriales y operación con vectores. Porque vamos a trabajar con vectores. ¿Sí? Entonces la fuerza, que es una magnitud vectorial, eso recuérdenlo, que queda perfectamente definida no solamente por la magnitud, que es la longitud del segmento, sino también por su sentido, que es la flechita, bueno, el origen, y la recta de acción es por donde se desplaza el vector. Entonces, fíjense el concepto, digamos, de estática, digamos, que si yo quiero, un poco más innato, digamos, si yo quiero considerar que un cuerpo no se desplace, no se mueva, y si hay una fuerza, indudablemente debo tener una fuerza en sentido contrario. Hagámoslo, por ejemplo, y esto que estamos planteando acá es lo que se enuncia como la primera condición de equilibrio, donde me dice que para que un cuerpo esté en equilibrio estático, de traslación, la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Es decir, que si yo tengo una fuerza así, debería tener una fuerza en el mismo sentido así. Si yo sumo vectorialmente esto más esto, me va a dar 0. Esto que estamos hablando acá de fuerzas se puede hacer extensivo cuando trabajamos con componentes. Y acá volvemos de nuevo a un concepto, el último que vimos en la clase pasada,
que si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, también se cumple con las componentes. ¿Qué significa eso? Supongamos tener un sistema de ejes coordenados. Tengo este vector o esta fuerza y tengo esta fuerza. ¿Qué piensan ustedes? El sistema, supongo que acá, en esta parte, la parte central, es donde tengo el cuerpo. En estos dos, este es el cuerpo y sobre este cuerpo actúan dos fuerzas, F1 y F2. La pregunta, ¿el cuerpo está en equilibrio estático? ¿No se mueve? Y lo que debería cumplirse es esto, que sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Qué tengo que hacer? Sumar todos los vectores y que me dé 0. Veamos si es así. Tengo dos vectores, ¿cómo los sumamos? ¿Método del paralelogramo o poligonal? ¿Vamos? Entonces yo puedo sumar estos dos vectores. Recordemos, acá como tienen los dos coincidentes, puedo trazar la paralela a F1 y la paralela a F2, y me queda como resultante este vector resultante. ¿Qué estoy observando? Que la fuerza resultante no me dio 0. Quiere decir que hay una fuerza actuando sobre el cuerpo para que éste se desplace. Por lo tanto, el cuerpo no está en equilibrio. Volvemos a lo siguiente. Supónganse ahora que pongo el mismo ejemplo y tengo otra fuerza. F3. ¿Estamos? Entonces, hago el mismo planteo o la misma pregunta. ¿Está el sistema o el cuerpo en equilibrio? Debo plantear esto. Tengo que ver si la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Entonces tengo que sumar, recuerden, F1 más F2 más F3 y esto me debería dar 0. Vamos a ver. Sumo F1 con F2. Volvemos a hacer la regla del paralelogramo. Me da un vector aquí. Este es F1 más F2. ¿Sí? Y fíjense que F1 F2, si es igual a F3, la resultante me va a dar 0. ¿Está bien? Entonces acá el sistema sí está en equilibrio si considero estas tres fuerzas. ¿Qué es lo que decimos con componentes? Esto que está acá, que generalmente no vamos a trabajar nosotros de esta manera, en general no trabajamos de esta manera, sino vamos a trabajar con componentes porque es mucho más práctico. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Borremos acá y vemos lo que es el trabajo con componentes. Y se cumple exactamente lo mismo. Si la sumatoria de fuerzas es igual a 0, la sumatoria de componentes también es igual a 0. ¿Por qué? Fíjense la componente de F1. F1 tiene estas componentes. F1i, que es esta, y F2 tiene esta componente. F2i, la componente del vector 2 en i. A su vez, F2 tiene esta componente, que es F2x, y F1 también tiene esta componente, que es acá F1x. ¿Qué significa sumatoria de fuerza igual a 0 y sumatoria de fuerza en i igual a 0? Que si yo sumo las componentes en i y en x, me tiene que dar 0. Por ejemplo, si yo veo acá, este segmento, esto que está aquí, tiene que ser igual a esto que está aquí. Es decir, si F1x vale 3,
F2i tiene que valer menos 3. Y de esa manera se me anula sobre el eje Y. El mismo planteo lo debo hacer sobre el eje X. Es decir, acá yo podría escribir que F1i menos F2i es igual a 0. Y en X es el mismo planteo. Si yo sumo esta componente F2X más la componente F1X, tiene exactamente igual que F3. Por lo tanto, acá sería F1X más F2X menos F3, porque va hacia el eje X negativo, me tiene que dar 0. Es decir, lo que están viendo ustedes acá, lo puedo plantear con vectores, como está puesto aquí, o lo puedo plantear con las componentes. En general, lo que vamos a trabajar es de esta manera, con componentes, y acá volvemos a hacer la reiteración sobre la necesidad de tener en claro el manejo de vectores, suma de vectores y descomposición de sus vectores en sus componentes. Porque van a trabajar con este, recuerden, F1i, si este es el ángulo que yo conozco alfa, F1i va a ser F1 por el seno de alfa, F1x va a ser igual a F1 coseno de alfa, bueno, y así sucesivamente. Entonces, es necesario que para que puedan entender y comprender estática, manejen muy bien el tema de componentes y operaciones de vectores, en este caso sumo de vectores. Esta es la primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerza igual a 0, primera condición, donde me asegura que el cuerpo no se desplaza. Ya vamos a ver que es un poquito más profundo el concepto de la primera condición de equilibrio, porque también se cumple cuando el cuerpo se mueve con velocidad constante. Pero eso ya lo vamos a ver después cuando veamos dinámica. Por ahora vamos a considerar que la primera condición de equilibrio corresponde cuando el cuerpo no se desplaza. En realidad, cuando veamos dinámica, vamos a ver que la primera condición de equilibrio tiene dos condiciones particulares, una que el cuerpo no se desplaza, no se traslada, y si lo hace con velocidad constante, es decir, que no varía la velocidad uniforme. Es decir, es un movimiento que no tiene aceleración. Pero de eso lo vamos a ver después, simplemente ahora consideren que el cuerpo, si la sumatoria es igual a fuerza, vectorial, ¿no? Es igual a 0, el cuerpo está quietito, no se desplaza, no se traslada. Esa es la primera condición. Y veamos lo siguiente. ¿Qué pasa? Lo mismo que hicimos recién ahí, si yo tengo el cuerpo, le aplico, supóngate el cuerpo, le aplico una fuerza aquí, y le aplico la misma fuerza, digamos, la misma fuerza, cuando hablamos de misma, esta fuerza no es la misma que esta, si hablamos correctamente, porque la fuerza es un vector. Es decir, son dos fuerzas que tienen la misma magnitud, la misma longitud del segmento, pero tienen sentidos contrarios. Si yo analizo este cuerpo, y como están puestas las fuerzas, yo debería plantear esta condición, y si se cumple esta condición, estoy asegurando, esta es la primera condición, que el cuerpo no se traslada, no se mueve. Y estoy viendo, si yo tomo un sistema de ejes ortogonales, voy a tener una fuerza así y otra fuerza hacia arriba. Por lo tanto, cuando planteo acá, voy a tener F menos F, si son las dos de la misma magnitud, este igual a 0, el cuerpo está en equilibrio. Y cumple la primera condición. ¿Estamos? Fíjense esta situación ahora. El mismo cuerpo, pero yo aplico una fuerza acá y otra fuerza acá. La misma fuerza, digamos en magnitud, obviamente como tiene distinto sentido, son los vectores. Si hago un diagrama de cuerpo libre también, voy a ver que tengo una fuerza hacia acá, voy a tener una fuerza hacia arriba, voy a plantear F menos F,
una hacia arriba positiva y otra hacia abajo negativa, es igual a 0. El cuerpo está en equilibrio. Pero si ustedes ven, tomen una virome, digamos, agarren una virome si quieren, o lo que tengan ahí a mano, hagan una fuerza así y hagan una fuerza en sentido contrario. Van a ver que el cuerpo va a rotar o va a girar respecto a este punto. Hagan una fuerza en sentido contrario. Entonces, esta primera condición está faltando algo. Si bien el cuerpo no se traslada o no se mueve con velocidad constante, el cuerpo está girando. Entonces quiere decir que no está totalmente en equilibrio. Y acá viene la segunda condición de equilibrio, que es un concepto nuevo, que tiene que ver con lo que se denomina acá momento. Momento de una fuerza en definitiva, digamos, fuerza, producto vectorial. No vamos a hacer mucha referencia a esto. Digamos, esto te explica un poco la teoría, pero ustedes lo van a trabajar un poco más simple. En definitiva, es fuerza por distancia perpendicular. Digamos, ustedes, por ejemplo, cuando abren una puerta, si tienen acá y esta es la puerta, supongo que tiene la puerta, yo puedo abrir o cerrar la puerta. Para abrir o cerrar la puerta, ¿qué hacemos? Nosotros aplicamos una fuerza aquí, si la quiero cerrar. En definitiva, lo que estamos aplicando es un momento, que se denomina, ¿qué es lo que es? Fuerza, que es esta que está acá, por el brazo palanca. Esta distancia es la distancia de donde se aplica la fuerza a donde gira la puerta. ¿Dónde gira la puerta? En donde está la bisagra, es decir, en este eje, este sería el eje de giro. Por lo tanto, esto que está aquí sería la distancia perpendicular de la fuerza que pasa por el punto. Este es el concepto más simple de fuerza. Es decir, cuando uno también hace un momento con una llave de boca aflojando una tuerca, en un extremo, con la mano está haciendo una fuerza, y el brazo de palanca sería la longitud de la llave. Indudablemente, si yo quiero cerrar la puerta y esta fuerza lo voy corriendo para aquí, indudablemente para cerrar la puerta va a tener que ser mucho más momento. El momento es interesante. Respecto al punto de aplicación, voy a originar sobre el cuerpo un momento torsor. Entonces, la segunda condición de equilibrio trata de ver esto, que para que el cuerpo no rote, esto es de traslación, la primera condición es de traslación. Yo me aseguro que si se cumple esto, el cuerpo no se traslada, y la segunda condición es de rotación. Si se cumple esta, el cuerpo no rota. En general, para que un cuerpo esté en equilibrio estático, se deben cumplir las dos condiciones. Entonces, la segunda condición, que es el momento de una fuerza, tiene que ver con esta condición, donde la sumatoria de los momentos tiene que ser igual a 0. El momento también es una cantidad vectorial, y en general, en función de cómo gire, es decir, si gira en este sentido, el momento es negativo, y si en el sentido horario es positivo. Por ejemplo, en este cuerpo, yo tengo que la fuerza, esta F, vamos a poner F1, por esta distancia me produce un momento.
F1 por la distancia que puse acá, me produce un momento. Si ustedes observan, este es el brazo de palanca, yo estoy aplicando una fuerza así, esto giraría en sentido horario, por lo tanto es negativo. Pero a su vez tengo otra fuerza acá, y la distancia, supóngase que justo estamos aplicando a la mitad, esta sería la distancia perpendicular. Esta fuerza F2 me produce otro momento, que es F2 por la distancia perpendicular. Si observamos, este es el brazo de palanca y yo estoy aplicando una fuerza así, esto giraría en sentido horario, perdón, el otro no me equivoco, en sentido horario, perdón, sí. Con lo cual, me va a quedar que la sumatoria de los momentos es igual a 0. Distinto es que, por ejemplo, si tenemos acá, fíjense, si yo saco esta fuerza y tengo este cuerpo aplicado solamente, vamos a ver que este cuerpo, voy a tener un momento que es fuerza por distancia perpendicular, y cuando plantee la sumatoria de momento voy a tener fuerza por distancia, pero no voy a tener ninguna otra fuerza que me contrarreste este momento. Por lo tanto, este cuerpo va a girar en un sentido y por lo tanto no va a estar en reposo. Y tampoco, obviamente, va a cumplir la primera condición de equilibrio. No siempre, por más que tengamos que se cumple la primera, necesariamente se tiene que cumplir la segunda. Entonces, en general, en los problemas que van a ver, los primeros son muy simples, digamos, porque simplemente lo van a plantear con la primera condición de equilibrio, pero a medida que ya pongamos o avancemos con sistemas más complejos, van a tener que aplicar las dos condiciones de equilibrio, no solamente para poder resolverlo, porque por ahí tienen más variables y necesitan más ecuaciones para poder resolverlo. Entonces, todo lo que es estática, si bien fíjense que son simples, dos ecuaciones, la primera condición y la segunda ecuación, son bastante complejos de entender un poco los mecanismos, más esto, el momento, entender el concepto de momento, cómo calcular momento, cuando las fuerzas tienen una cierta inclinación, y acá en general lo que siempre también volvemos a aconsejar es trabajar con las componentes de la fuerza. Obviamente esto es práctica y volvemos a nuevo insistir en el tema de que traten de avanzar y empezar a resolver, no solamente en las clases de práctica que tenemos ahora, sino aprovechar los momentos que tienen oportunidad de estudiar, aprovechen y practiquen, porque es simplemente práctica, ¿eh? Desde las operaciones con vectores, que le dijimos en la clase pasada, la parte vectorial, que si bien la vamos a aplicar, pero más hincapié vamos a hacer en el hecho de trabajar con componentes. Tienen que dominar correctamente el manejo de componentes de un vector, porque si bien la parte física es importante acá, es la mitad del problema. Después viene todo un desarrollo matemático que se basa en suma de vectores. Entonces, es muy importante tener no solamente en claro las condiciones o los planteos físicos de un problema, sino también la parte de matemática para poder resolverlo. Bueno, los dejo. Eduardo, Pablo, Bueno, para comenzar un poco, no sé si van a empezar con un poco de estática, perdón, de vectores, y avanzamos con estática. Recordemos, casi el final del práctico, vamos a tomar lista, solamente la lista, como lo anticipamos en la clase pasada, va a ser para aquellos que necesiten, digamos, si cumplen los requisitos de la asistencia, van a tener un punto adicional tanto en el parcial teórico como en el parcial práctico. No es un requisito la asistencia para regularizar o promocionar. Me queda algo dando vuelta. Bueno, yo estaba pensando, como la teoría va a ser breve, la idea es que se la mandemos. Yo ahora voy a preparar la teoría de cinemática. Ustedes tienen clase de estática esta y otra clase más.
pero como ahora las teorías son más reducidas, vamos a aprovechar a tener práctica todos los días, lunes y miércoles práctica, ¿está bien? Entonces vamos a hacer, si bien van a ser un poco más cortas las clases de práctica, van a tener la oportunidad de ir avanzando práctico. Así que no se dejen estar, traten ustedes de resolverlo y venir a las clases de prácticas, tanto lunes como miércoles, con algún avance o algún conocimiento, o al menos haber visto la teoría. Sí, Pablo o Eduardo. Sí, Perfecto. bueno. Hola chicos. Antes de dar algún ejemplo, quisiéramos saber si tienen alguna duda de los ejercicios de vectores, alguna duda puntual para verla ahora, antes de resolver algún ejercicio. ¿No hay ninguna duda? Bueno, Recuerden que tanto parece el que trabajo práctico 0 y el 1 están, digamos, dentro de un mismo paquete, sino que le llamamos práctico 0 los primeros ejercicios de los que figuran en el práctico de estática, que son los de vectores. Son los primeros 5 ejercicios, como para que hagan una práctica, un repaso de lo que son todo lo que es vectores, y de ahí pasaríamos directamente a la parte de estática con la primera condición de equilibrio. ninguno tiene dudas, no se queden con las dudas. ¿Pudieron, entendieron la parte gráfica de las resoluciones y la parte analítica también? ¿No hay ninguna duda en ninguna de las dos? No se queden con las dudas, ¿eh? Porque después avanzamos y cada vez va a hacer más cosas. No hay dudas. Bueno. Sí, no tienen dudas, pero de todas maneras, bueno, yo sé que por ahí van a plantear. De todas maneras, cuando hagamos los ejercicios de estática, no nos vamos a detener mucho en el tema de vectores, sí lo vamos a hacer los desarrollos. Van a volver a ver de nuevo todo lo que es vectores. Entonces, puede ser que ahora cuando empecemos con alguna aplicación en particular surjan unas dudas, pero digamos, tengan en cuenta, practiquen. No es fácil el tema de, digamos, cuando empecemos a trabajar con varios vectores. Más allá que por ahí uno hace un vector con las componentes, pero bueno, tengamos en cuenta los conceptos básicos para poder trabajar con estática, si no vamos a tener complicaciones. Emanuel pregunta si hay que entregarlo. No, no hay que entregarlo. Los prácticos no. Hay que resolverlo. Exactamente, hay que resolverlos. Digamos, vamos a confiar en ustedes que se van a poner a resolverlo, no. Más allá que nosotros por ahí, disculpen, si insistimos y volvemos a insistir toda la clase con que estudien, practiquen, etcétera. Pero bueno, ahí, ya 8 ya es estática ya. Si no hay, no sé, Eduardo, Palo, si no tienen duda con estática, con vectores, y arrancar con estática, algún problema y resolverlo. Sí, sí. O sea, hice la pregunta para no volver después para atrás. Si no hay duda de los primeros ejercicios de vectores, arrancamos con esta. Bueno, arrancamos un poquito entonces con estática. Hay pregunta, Emanuel, sobre los ángulos en el problema 8. El problema 8, está bien. ¿Sí? Perfecto. Ahí lo dejamos picando por un ratito. Me gustaría que repasemos lo que son las estrategias para resolver este tipo de problemas. Si me permite, Pablo, yo voy a presentar Sí, dale. una pantalla en Power como para que todos veamos cuál es la estrategia general para resolver este tipo de problemas. Dale. Bueno. Ahí se puede ver, Pablo.
Sí, ahí se ve. Pablo, ¿se ve? Perfecto. Sí. Bueno, en términos generales, cuando nosotros tengamos que encarar algún problema de la física, ya sea para este práctico y lo van a utilizar también para los prácticos que siguen, hay una serie de puntos de una estrategia de resolución de problemas que es importante aplicarlas porque nos van a ayudar, por un lado, a encarar el problema, a interpretarlo y a ordenarnos un poco en la resolución. Si bien por ahí hay algunas diferencias en las estrategias entre un práctico y otro, por ahí en términos generales son muy similares. ¿Cuál sería esa estrategia general para resolver este tipo de problemas? Lo primero que tenemos que hacer, práctico hermano, leer detenidamente el enunciado e interpretar cuál es el fenómeno físico. Con este punto, ¿qué estamos queriendo decir? Que muchas veces, en el afán de encarar un ejercicio y de querer resolverlo lo más rápido posible, ¿qué hacemos? Leemos el enunciado, buscamos la fórmula que se adapte mejor a los datos que tenemos, hacemos los reemplazos y resolvemos. Pero por ahí, más allá del resultado, lo más importante es interpretar cuál es el fenómeno físico, qué es lo que está oculto en ese enunciado. Entonces, tenemos que leerlo 1, 2, 3, 10 veces, las veces que sea necesario, para poder interpretar ese fenómeno físico. Hay enunciados de problemas que son sencillos, fáciles de interpretar, y hay otros que son enunciados mucho más largos, más complicados, más rebuscados. Entonces, por ahí con una sola lectura no alcanza, con 2 lecturas no alcanza, y hay que leerlo una cierta cantidad de veces hasta que finalmente podemos interpretar qué es lo que está diciéndonos ese enunciado. Una vez que leemos ese enunciado y ya tenemos una interpretación física, podríamos trazar un esquema gráfico de interpretación. A veces el problema está acompañado con un diagrama o un esquema, una representación gráfica, a veces no, por lo tanto lo tenemos que realizar nosotros. Entonces, trazar un esquema, un gráfico, algo que me ayude a interpretar ese fenómeno, que sea simple y claro, y sobre ese diagrama volcar la información que me esté brindando el enunciado. Por ejemplo, ahí tenemos el caso de un problema, ya lo vamos a ver más adelante de esta guía. Ese sería un diagrama o un esquema de representación de lo que me está diciendo el enunciado. Esto es simplemente una barra en posición horizontal que está suspendida por un cable, un hilo, una soga, y en el punto A está sujeta por una bisagra. En el extremo derecho de la barra, un cuerpo colgado. Más allá de lo que están viendo, eso sería básicamente una representación de lo que me está pidiendo el enunciado. ¿Qué tenemos que hacer? Una vez que leímos, una vez que trazamos el gráfico, vamos a recopilar datos. O sea, hay datos que a veces el enunciado me lo da en forma explícita, es decir, me los da directamente, como puede ser en este gráfico que me está dando la longitud de la barra, me está dando el peso del cuerpo, me está dando esta altura de 40 centímetros. Esos datos se muestran en el enunciado o en el esquema en forma directa, se están dados en forma expresa. Y hay otros que están dados en forma implícita que, de acuerdo a nuestro análisis, un análisis mirando el esquema, leyendo el enunciado, hay algunos datos que están medios como ocultos, como por ejemplo puede ser el ángulo que forma este cable con la barra, fíjense, este ángulo es de 90 grados, en fin. Leyendo el enunciado e interpretando el esquema, sacamos los datos que me está entregando el problema, expresos y los implícitos. Por ejemplo,
como les decía anteriormente, tenemos el peso, la longitud de la barra, la longitud 2 que es la altura, el peso de la barra me dice que es despreciable, seguramente el enunciado. Vamos a identificar cuáles son las incógnitas que me está indicando el enunciado. No sé qué es lo que nos solicita el problema. Nos va a pedir que calculemos una fuerza, una tensión, un ángulo, las reacciones en la barra, que ya lo vamos a ver también, etcétera. Siempre es de suma importancia ordenarse con esta información, es decir, cuáles son mis datos y cuáles son mis incógnitas. En lo posible, encolumnarlos, hacer 2 columnitas con datos, otras con incógnitas. ¿Y por qué es importante? Porque a la hora de hacer, de plantear las ecuaciones matemáticas y a la hora de hacer los reemplazos numéricos, yo voy a saber dónde ir a buscar esos datos. En este caso en particular, para este problema, se pide que se calcule la tensión de la cuerda y las reacciones en la bisagra. Independientemente de lo que está pidiendo acá, este es un ejemplo genérico, lo importante es que se sigan punto a punto las estrategias. Otro punto importante es trazar un diagrama de cuerpo libre. Este diagrama de cuerpo libre es muy importante también porque en base a lo que nosotros expresemos en este diagrama, vamos a plantear nuestras ecuaciones. Es decir, para plantear nuestras ecuaciones matemáticas, que van a ser nuestras herramientas de resolución, vamos a tener que mirar ese diagrama para ver, por ejemplo, cuáles son las fuerzas que están actuando en ese cuerpo, ¿sí? Para hacer un análisis vectorial de las fuerzas que están actuando. En ese diagrama, nosotros vamos a representar todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, vamos a dibujar los diagramas que sean necesarios, generalmente se dibuja uno para cada cuerpo, hay problemas en los que se necesita solamente un diagrama, hay otros en los que se necesitan 2, 3, dependiendo de la complejidad y el enunciado del problema, pero siempre tiene que estar presente. Esto es un paso fundamental para que nosotros a posterior podamos plantear nuestras ecuaciones. Vamos con el sistema de coordenadas cartesianas, que va a ser nuestro sistema de referencia, respecto del cual nosotros nos vamos a mover. En ese sistema de referencia nosotros generalmente trabajamos con el sistema de coordenadas cartesianas X e Y en el plano. No hay problemas en 3 dimensiones, por lo menos para este curso, pero los puede haber. Entonces adoptamos la intersección del eje X con el eje Y como el origen, y a partir de ese punto nosotros podemos representar lo que hablábamos anteriormente, que son las fuerzas. Hablo de fuerzas en este caso, porque estamos en estática y vamos a tratar con fuerza, pero se aplica al resto de los prácticos también. Acá en la representación del diagrama, bueno, se ha representado la barra en posición horizontal. Fíjense que las fuerzas que están actuando, en el extremo derecho de la barra está el peso, hay una tensión que forma un cierto ángulo con la horizontal, tenemos las reacciones de la bisagra, está indicado el ángulo también, y bueno, y se ha adoptado como punto de origen el punto A, que sería el punto donde se encuentra la bisagra. También vamos a profundizar en este tema a medida que vayamos resolviendo algunos ejercicios. Aplicar las herramientas matemáticas y físicas, no hablamos nada más y nada menos que de las ecuaciones que vamos a utilizar. En este caso, que estamos en el trabajo práctico número 1 de estática, vamos a aplicar la primera y la segunda condición de equilibrio. Esto es de suma importancia que lo tengan claro. Recién lo repasó Sergio. Primera condición de equilibrio para la no traslación, es decir, sumatoria de fuerzas igual a 0. Y la segunda condición de equilibrio, la no rotación,
la sumatoria de momentos respecto a algún punto, que tiene que ser igual a 0. Ahí tenemos algunas ecuaciones que se plantean en base al diagrama de cuerpo libre que tenemos. Vamos a analizar los resultados obtenidos. ¿Qué significa esto? Que en función de nuestro desarrollo, de nuestro diagrama de cuerpo libre, de nuestras ecuaciones planteadas y de los datos e incógnitas que tengo del enunciado, nosotros vamos a hacer uso de las herramientas matemáticas y vamos a calcular lo que me está pidiendo el problema. Vamos a analizar los valores numéricos, vamos a analizar las unidades, lo que es un análisis dimensional. Vamos a ver que esas unidades estén acorde a la magnitud que estamos calculando. Por ejemplo, para este problema, la tensión y las dos reacciones, Rx y Ri, son fuerzas, por lo tanto esas fuerzas deberían estar en unidades de fuerza, por ejemplo, en Newton, y demás. Estos serían básicamente los puntos de una estrategia general de resolución de problemas de física. Puede haber algunas variaciones en función del tema que estemos analizando, pero en términos generales, estos serían los puntos. No sé si habrá algunas dudas ahí, algo que quieran consultar, alguna inquietud, algo que quieren aportar. Esto lo vamos a ver ahora con un ejercicio del práctico. Pablo, ¿me escuchás? Sergio. Aguanta, ahí estoy. Bárbaro. Estaba cerrando la puerta. No hay problema, no hay problema. En el ejercicio 8, Manuel tenía una consulta sobre uno de los ángulos. ¿Sí? Sí. Si todos ven el ejercicio número 8, hay dos cuerdas, una A y una B. La cuerda A está formando 45 grados con una horizontal superior. Entonces, Manuel me decía, ¿qué ángulo tengo que usar para hacer el diagrama de cuerpo libre para poder plantear las condiciones de equilibrio? Entonces, ahí se fijan, y si trazamos una horizontal, voy a proyectar, Bárbaro. a ver si se ve Ahí salgo yo entonces. Dejo de pantalla compartir. mía. ¿Es solamente una duda sobre el ángulo? Sí, es para ver qué ángulo usar. Está bien. Avísame si se ve un dibujito ahí medio a mano alzada. Dale, yo te aviso. Por el momento nada, Pablo. ¿Nada? Por el momento nada. A ver. Ahí Bruno comentaba que está con los datos del celular. Sí. No hay problema, si te llegas a desconectar, esto queda grabado. Después nosotros lo subimos para que ustedes lo puedan ver. Ahí sí, Pablo. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, disculpen el pulso, pero bueno, este es la cuerda A que estaban comentando. Si tenemos una cuerda A, una cuerda B que es esta, un punto donde están unidos los dos con un peso, ¿sí? Que es este. Nosotros tenemos que, esto que está acá al lado, intenta hacer un diagrama de cuerpo libre, donde ese punto negro es el mismo que este, donde nosotros planteamos o colocamos la referencia en este punto, ¿sí? Entonces, si vemos esta cuerda A, está
el lado negativo de las X, ¿sí? Si vamos acá al lado, nosotros hacemos la componente, esta sería la componente A en el eje X, ¿sí? Y si este ángulo es de 45, este de acá abajo, por ser alterno interno, ¿sí? No sé si habrán visto ángulos, alterno interno, alterno externo, etc. Si este es de 45, este también es de 45. Entonces, para calcular la componente X, lo que tenemos que hacer es, a la tensión esta, de esta cuerda, que si le queremos llamar T1, le llamamos T1, para calcular la componente X de esa T1, tenemos que usar este ángulo de 45, si usamos el coseno, ¿no? Este ángulo es el de 90, ¿sí? Y este ángulo se puede sacar por diferencia, ¿sí? Que también va a ser de 45, ¿sí? Por lo tanto, no sé si Manuel responde la pregunta, para calcular esta componente X de esta cuerda A, tenemos que usar el coseno de 45 grados. ¿Se entiende o no? No puedo ver los comentarios. Sí, profe, A ver, de sí. que mientras estaba explicando me puse a hacer el gráfico y ya lo había entendido. Ya. Ok. Perfecto. El otro ángulo está claro. Si tenemos 60 grados acá, y este es el ángulo recto, el otro es de 30. Usamos coseno de 30 para calcular la componente X de la otra tensión. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Bueno, Bárbaro. bien. Perfecto. ¿Alguna otra duda? Si no hay duda por el momento, voy a tratar de resolver un ejercicio de la guía, que es el problema número 7, que es un problema tipo, tener mucha atención. Puede ser algún problemita similar al del parcial. Bueno, dejo de compartir entonces. Dale, dale. Si no hay consulta. ¿Para qué vamos a resolver este problemita y lo que mostremos de ahora en adelante? Siempre tratando de aplicar las estrategias que estuvimos repasando anteriormente. Bien. Ahí voy a compartir mi pantalla. Es simplemente como para leer el enunciado. Ahí, Pablo, ¿se puede ver? Sí, ¿Se ve bien? sí, se ve bien. Ahí vamos bien. Entonces, simplemente el problema número 7 de estática. Acuérdense que siempre parece que vamos a repetir lo mismo, pero en estática estudiamos los cuerpos que se encuentran en equilibrio. Eso sería que cumplen con las dos condiciones de equilibrio que mencionamos anteriormente. Para este caso, el enunciado me dice que la figura muestra un cuerpo de peso W, el peso W es de 85 newton, que está suspendido. Me pide determinar las tensiones T1 y T2. Es decir, tenemos acá una plataforma, un techo, sobre la cual están sujetas, pueden ser dos cuerdas, dos sogas, dos cadenas, lo que ustedes quieran. Esas dos cuerdas, fíjense que si bien forman un determinado ángulo con este techo, con esta plataforma, de 32 grados y de 65 grados para T1 y T2, respectivamente, concurren a un mismo punto, hay un punto de concurrencia en el cual están actuando esas tensiones y el peso del cuerpo.
Este sistema está en equilibrio, es decir, que está quieto, está estático, por lo tanto, debería responder a la primera condición de equilibrio en el que la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Voy a dejar de compartir acá. Ahora lo que les voy a pedir, yo voy a activar mi cámara, no la voy a presentar porque pierde un poco de calidad cuando se presenta, prefiero que ustedes la anclen a su pantalla. Si lo pueden hacer, avísenme si están viendo algo. Sí, ahí se ve. ¿Se ve? Perfecto. Vamos a sacar un poco. Entonces, dijimos que este sistema se encuentra en equilibrio. Che, Eduardo, se ve un poquito en el vértice superior izquierdo, está medio Sí, cortado el gráfico. está medio cortado el gráfico. Sí, Me tengo que mover en este sentido. así, sí, y para arriba. Perdón. Por otro ¿Así? lado. Así, así. Ahí está. Avísame vos. ¿Ahí? ¿Ahí se ve todo? Sí, ahí está. Perfecto. Entonces, este sistema se encuentra en equilibrio. Nosotros el diagrama ya lo teníamos, es decir, el esquema, la representación gráfica la teníamos en el enunciado. Acá por una cuestión de espacio no lo he dibujado, sino que he pasado directamente a representar lo que sería el diagrama de cuerpo libre, que es lo que están viendo a mi izquierda en la parte superior. Lo primero que hice fue adoptar un sistema de referencia, como ven, un sistema de coordenadas cartesianas X e Y. Acá lo vamos a ir indicando. Este estaría representando el eje X, este estaría representando el eje Y. Vamos a adoptar como una convención para este caso, así como hablábamos recién de convención de signos para los momentos, siempre es importante también adoptar una convención de signos para nuestro sistema de referencia. Generalmente, y como cotidianamente trabajamos con el sistema de coordenadas cartesianas, nosotros sabemos que si desde el origen a lo largo del eje X y hacia la derecha, en el sentido hacia la derecha, consideramos que nuestros valores son positivos. Es decir, hacia la izquierda, si nos movemos hacia la izquierda, serán negativos. Y a lo largo del eje Y, el vertical, si nos movemos en sentido hacia arriba, vamos a decir que los valores también son positivos. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque a la hora de plantear las ecuaciones matemáticas, primera condición de equilibrio, en este caso, nuestras ecuaciones van a estar referidas a nuestro diagrama de equilibrio, hasta a nuestro diagrama de cuerpo libre y a nuestro sistema de referencia. Fundamental. Sobre nuestro sistema de referencia, he representado las tres fuerzas que están actuando. Tenemos por un lado, del lado izquierdo, la tensión T1, que no es nada más y nada menos que una fuerza sobre la cuerda. Tenemos la tensión T2 y tenemos el peso. Subí un poquito más. Un poquito más. Sí, el T2 no se ve. ¿Ahí? Ah, ahí está, ahí aparecieron cosas nuevas. ¿Qué se ve ahí? ¿Está? Antes no se veía la palabra datos ni incógnito. Ah, qué raro, porque yo estoy viendo todo. Bueno, por ahí se ve. ¿Se ve Sí, todo? sí, ahí está. Perfecto. Vos andás indicándome porque aparentemente por lo que está pasando, lo que veo yo no es lo que ven ustedes. Ah, ok. La tensión T1, la tensión T2 y tenemos el peso. El problema me está dando el peso, me está indicando el peso con la letra W, a veces lo sabe dar con la letra P, en fin,
no es tan importante en este caso. Pero siempre es importante indicar en nuestro diagrama de cuerpo libre, darle un nombre a cada una de las fuerzas. En este caso, como estamos hablando de tensiones, hablamos de T1 y T2, podría haber puesto F1 y F2, y como estamos hablando de peso, lo indicamos con la letra W o la letra P también. El problema me dice que esas tensiones forman un cierto ángulo que no están referidos al eje de las X como estamos acostumbrados a verlos normalmente. Me está dando para la tensión 2, acá, un ángulo, este que está acá, que es de 65 grados, que lo vamos a llamar mi alfa 2, y me está dando el otro ángulo también, que no está referido al eje X abajo, como normalmente nos acostumbramos a ver. Este ángulo es de 32 grados, y lo vamos a llamar alfa 1. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se ve, Pablo? Sí, ahí está bien. Bien. Entonces, nosotros acá podemos anotar como datos que me está entregando el problema, el alfa 1, empezamos a encolumnar nuestros datos, que es de 32 grados, y el alfa 2, que es igual a 65 grados. ¿Y qué me pide el problema? El problema me pide que calcule T1 y T2, que serían nuestras incógnitas. Ordenamos nuestras incógnitas, T1 y T2. Bien, dijimos que había un punto de concurrencia, que es el punto que coincide con el origen del sistema de coordenadas. Sobre ese punto están aplicadas las tensiones y el peso. Y vamos a ver que este ángulo, alfa 1, es el mismo que vemos acá, y el alfa 2 es el mismo que vemos acá. Ahí recién Pablo, en su gráfico, le demostró por qué este ángulo es igual que este. Simplemente esto sale de analizar los triángulos que forman esas fuerzas. Fíjense, si este ángulo alfa 2, que lo vamos a borrar un cachito, si este ángulo alfa 2 es de 65 grados, fíjense que esta horizontal con esta vertical forman un ángulo recto, es decir, forman 90 grados. Es decir, que el ángulo, el complementario, este que está acá, va a ser igual a 25 grados. Este va a ser 25 grados. Este ángulo que está acá es un ángulo recto, es 90 grados, y hay que saber que la suma de los ángulos de un triángulo es igual a 180 grados. Los ángulos internos. De los ángulos internos, sí. La suma de los ángulos internos de un triángulo tiene que ser igual a 180 grados. Es decir, si yo quiero conocer este ángulo que está acá, voy a hacer 25 grados más 90 grados más ese ángulo X que no conozco, va a ser igual a 180 grados. Es decir, que ese ángulo X, le voy a poner X por ahora, pero es para demostrar de que es igual a alfa 2, va a ser igual a 180, y paso restando el 25 y el 90 al segundo miembro. 180 grados menos 25 grados menos 90 grados. Este ángulo X, que en definitiva es igual al ángulo alfa 2, es igual a 65 grados. ¿Se hacen la cuenta?
Esa sería una demostración de por qué este ángulo que me está dando de dato de 65 grados es el mismo que este. Por lo tanto, esto es 65 grados. Vamos a borrar un poquito el resto para no se complica la lectura del dibujo. Y de la misma forma podemos demostrar que este ángulo alfa 1, que es de 32 grados, es el mismo que tenemos acá. Entonces, esto será 32 grados. ¿Sí? Simplemente lo que tenemos que hacer es analizar cuáles son los ángulos que me da de dato y analizar la suma de los ángulos internos de ese triángulo. En definitiva, la conclusión es que el ángulo que forma la tensión 2 con el eje X positivo es de 65 grados y el ángulo que forma la tensión 1 con el eje X ya del lado negativo es de 32 grados. Esto lo vamos a borrar. Bien, ya tenemos definidos los ángulos que forma cada una de las tensiones con el eje de las X. Recuerden que las tensiones y el peso son magnitudes vectoriales, tienen un punto de aplicación, tienen un módulo, una magnitud, tienen una dirección que está dada por el ángulo y tienen un sentido que en este caso estaría representado por el extremo de la flecha. ¿Está bien? Entonces, tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre que lo hemos estado analizando, tenemos nuestros datos, tenemos nuestras incógnitas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y tenemos que aplicar las herramientas matemáticas para poder resolver y obtener los resultados numéricos. Entonces, primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio, vamos a anotarlo por acá, primera condición de equilibrio, enuncia que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo tiene que ser igual a cero. Dijimos que esto significa la no traslación, para este caso de estática, pero también podemos decir de que se trata de un cuerpo que se mueve a velocidad constante. Dejemos eso segundo para más adelante. Por ahora estamos hablando de reposo, de equilibrio estático. Bien, y podemos acá trabajar con las componentes de los vectores, es decir, la sumatoria de fuerzas que actúan a lo largo del eje X y la sumatoria de fuerzas que actúan a lo largo del eje Y. Esto tiene que ser igual a 0, este tiene que ser igual a 0. Por ello la importancia de nuestro sistema de referencia. Bien, ¿cómo hacemos para plantear nuestras ecuaciones? Y para plantear nuestras ecuaciones vamos a remitirnos al diagrama de cuerpo libre a analizar cada una de las fuerzas que están actuando. Entonces, veamos los detalles. La tensión T2, que forma 65 grados con el eje X positivo, la podemos descomponer en dos componentes, digamos. Una componente a lo largo del eje X y una componente a lo largo del eje Y. ¿Está bien? Entonces, podemos hablar de dos vectores. El de las X lo podemos llamar T2X y el del eje Y lo podemos llamar T2Y. De la misma forma, podemos descomponer el vector tensión en dos direcciones. Fíjense, es una que está apuntando en el sentido de las X negativas, que lo podemos llamar T1X. Y hay otra proyección a lo largo del eje Y, esta que se ve acá, que la podemos llamar T1Y. Por ahí la representación es un poco chiquita y bueno, por ahí puede llegar a confundir un poco, pero
cualquier cosita me van parando. Entonces, analicemos cuáles son las fuerzas que actúan a lo largo del eje X. Y tenemos T2X y tenemos T1X, que serían las proyecciones a lo largo del eje X de T2 y T1. Bien, si queremos obtener la proyección de T2 a lo largo del eje X, podemos decir que T2 por el coseno de 65, por el coseno de 65 grados, me va a estar dando el T2X. Le colocamos signo positivo, en realidad no lo indicamos al signo positivo, pero representa que es positivo, porque está apuntando, como dijimos nosotros, en el sentido positivo de las X. Vamos con la siguiente fuerza, T1X. Fíjense que T1X está indicando o va en el sentido de las X negativas, es decir, hacia la izquierda. Se mueve hacia la izquierda. Se mueve es una forma de decir, el sentido es hacia la izquierda. Por lo tanto, en el sentido de las X negativas, ponemos el signo menos, y vamos a decir que menos T1 por el coseno de 32 grados. ¿Se ve bien hasta ahí, Pablo? ¿No se corta? No, hasta ahora va Bien. bien. Entonces tenemos las proyecciones de los vectores T2 y T1 a lo largo del eje de las X. No hay ninguna otra fuerza actuando a lo largo del eje X. Fijémonos en el diagrama de cuerpo libre, solamente tenemos T2X y T1X. Por lo tanto, como esto se encuentra en equilibrio, no hay traslación del cuerpo, esto tiene que ser igual a 0. Si analizamos nuestra primera ecuación, esta sería nuestra primera ecuación, fíjense que nosotros no conocemos T2 y no conocemos T1. Por lo tanto, no lo vamos a poder resolver. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. Para resolver este problema, que tiene dos incógnitas, yo necesito como mínimo dos ecuaciones. Entonces vamos con la primera ecuación con la primera condición de equilibrio, pero ahora a lo largo del eje Y. Voy a borrar un poquito esto, me voy a mover un poquito hacia la izquierda, porque si no, no me voy a alcanzar un poquito más larga la ecuación. Entonces, la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y también tiene que ser igual a 0. Es decir, horizontalmente este sistema no se mueve y verticalmente, hacia arriba o hacia abajo, tampoco se mueve. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan a lo largo del eje Y? Y bueno, analicemos. Por un lado tenemos la proyección de T2 sobre el eje Y, que la llamamos T1Y. Y tenemos la proyección de T2, este es T2Y, el que está arriba es T2Y, y el que está acá abajo es T1Y. Es decir, tenemos las proyecciones de T1 y de T2 a lo largo del eje Y, y tenemos también el peso, que apunta hacia abajo, digamos. Acá hay tres fuerzas. Vamos con nuestras ecuaciones. Si empezamos con T2, vamos a tener que T2Y, que sería esta proyección, va a ser igual a T2 por el seno de 65. El seno de 65 grados. Apunta hacia arriba, por lo tanto, es positivo. Tenemos la T1Y. También es positiva porque apunta hacia arriba. Y va a ser igual a T1 por el seno de 32 grados. Y por último,
fíjense que también tenemos a lo largo del eje Y el peso W, pero lleva signo negativo porque va en el sentido de las Y negativas de acuerdo a nuestro sistema de referencia adoptado. Entonces, menos el peso, esto tiene que ser igual a 0, equilibrio. Esta sería nuestra ecuación número 2. Bien, analicemos ahora nuestras ecuaciones. No conozco T2 y no conozco T1. El peso es un dato, no lo hemos anotado, pero lo tenemos. Dijimos que el peso era igual, si no me equivoco, no tengo acá pero era 85 newton. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, T1 y T2. Bueno, para la resolución de este sistema de ecuaciones, ustedes pueden aplicar el método matemático que sea más conveniente, el más adecuado o el que les resulte más fácil para ustedes. Generalmente nosotros podemos aplicar el método de igualación, en el cual despejamos una de las incógnitas en ambas ecuaciones y después igualamos y resolvemos, o podemos aplicar el método de sustitución, en el cual nosotros despejamos una de las variables en una de las ecuaciones y la reemplazamos en la otra. Yo el que voy a aplicar ahora es el método de sustitución. Para ello me voy a valer de la ecuación número 1. Entonces voy a decir que de la ecuación 1 voy a indicar acá a qué ecuación me voy a remitir y voy a despejar, puedo despejar cualquiera de las dos incógnitas. Tengo T2 o T1. Yo en este caso voy a despejar T2. Voy a despejar T2. Si despejo T2, ¿qué me va a quedar? Este menos T1 por el coseno de 32 grados va a pasar al segundo miembro, es decir, a la derecha del igual, como positivo. Entonces me va a quedar T2, voy a tratar de hacerlo paso a paso, no sé si me voy a alcanzar el lugar. T2. Ahí está, estás al último ahí. ¿Ya estoy al último? Sí, ese renglón y después más abajo no se va a ver. Bueno, le voy a ir subiendo. Ok. Entonces T2 por el coseno de 65 grados tiene que ser igual a T1 por el coseno de 32 grados. Simplemente lo que hice fue pasar este T1 coseno de 32 al otro miembro. Vamos a correr un poquito. Avísame, Pablo. Ahí está. Ahí está. Sí, continuo. Entonces, voy a tratar de aprovechar el mismo renglón. Este T2, que es el que yo necesito despejar, que tengo que dejarlo solito, fíjense que ahora lo que me molesta es coseno de 65 grados. Este coseno de 65, que está multiplicando T2, la variable que yo quiero despejar, va a pasar al segundo miembro dividiendo. Entonces me va a quedar T1 por el coseno de 32 dividido el coseno de 65 grados. Vamos a hacer un cuadrito acá, porque este sería mi primer despeje. Yo despejé la tensión T2, y ahora este valor, su equivalente, lo vamos a reemplazar ahora en la ecuación 2. Entonces acá me remito a la ecuación 2, de la ecuación 2, voy a reemplazar, en donde diga T2, de mi ecuación 2, voy a poner T1 coseno de 32 sobre el coseno de 65. Entonces, en vez de poner T2 al principio, voy a poner T1 por el coseno de 32 grados dividido
el coseno de 65 grados. ¿Mm? Entonces, eso que está despejado en el cuadro es esto que yo acabo de colocar acá, que sería T2. ¿Mm? Pero fíjense en la ecuación 2, en la ecuación original, que T2 está multiplicado por el seno de 65. Ese es un error común que se suele cometer en el desarrollo de los ejercicios. Se olvidan de multiplicar el T2, cuando lo reemplazo, por lo que acompaña a T2, ya que sería el seno de 65. Y el resto de la ecuación 2, sigue igual. Me queda más T1 por el seno de 32 grados menos el peso igual a 0. Bien, analicemos ahora la última ecuación o el último despeje que hicimos. Fíjense que tenemos. Tenemos como incógnita ahora T1 acá, el resto es todo dato, y tenemos nuevamente T1 acá. ¿Mm? El resto es todo dato. Es decir, que aplicando el método de sustitución, hemos llegado a una ecuación, a una fórmula matemática, en la que tenemos una ecuación con una sola incógnita. Es decir, la incógnita se repite en los dos términos. Por lo tanto, trabajándolo matemáticamente, yo puedo despejarlas. ¿Mm? ¿Cómo lo haríamos? Lo que podemos hacer, como el T1 se repite en estos dos términos, lo puedo sacar como factor común. Esto es matemático, ¿no? ¿Se ve, Pablo, todavía, no? Sí. Entonces, si yo saco como factor común a T1, es decir, el factor que se repite en ambos términos, me va a quedar T1 que multiplica ¿a quién? Al coseno de 32 grados sobre el coseno de 65 grados, y todo esto multiplicado por el seno de 65 grados. Esto estaría representando al primer término, de acá hasta acá. Más, me quedaría el seno de 32 grados. Cierro paréntesis. Este peso W lo puedo pasar al segundo miembro como positivo. ¿Mm? Entonces simplemente lo que hice en este paso, además de pasar el peso al segundo miembro como positivo, lo único que hice es sacar factor común, el factor T1, que es el que yo quiero despejar. El factor común es la operación opuesta a la distributiva. Es decir, que si yo aplicara distributiva a esto que está entre paréntesis, voy a volver a la ecuación de arriba. Es decir, si yo hago T1 por el coseno de 32 sobre el coseno de 65 por el seno de 65, vuelvo acá. Y si hago T1 por el seno de 32, vuelvo acá. Por eso digo que la factorización, un factor común, es la operación inversa de la distributiva. Entonces ahora lo único que me queda por hacer es despejar T1. Entonces T1, ¿a qué va a ser igual? Y T1 va a ser igual al peso que está en el segundo miembro, dividido todo esto que está entre paréntesis. Porque todo esto que está entre paréntesis está multiplicando a T1. Entonces me queda dividido coseno de 32 grados. Si queremos simplificar un poquito más, seno de 65 sobre coseno de 65 es tangente de 65. Che, Eduardo, subí un poquito que no se ve. Dale, ahí subo. Decime vos. Un cachín. Ahí está. ¿Ahí? Ahí está. Perfecto. Entonces repito,
lo único que tengo que hacer ahora es despejar T1. Esto que está entre paréntesis va a pasar al segundo miembro dividiendo, por lo tanto me va a quedar que T1 es igual al peso dividido todo lo que está entre paréntesis. ¿Y qué es lo que está entre paréntesis? Coseno de 32, dijimos que si queremos simplificar un poquito más, me queda seno de 65 sobre coseno de 65 es tangente de 65 grados, más, continúo, el seno de 32 grados. Bien, fíjense que de este despeje, lo único que tengo que hacer es reemplazos numéricos, porque el peso lo tengo de dato, estas son todas relaciones trigonométricas que las puedo calcular, por lo tanto yo de esta ecuación ya podría obtener T1. Por una cuestión de espacio, acá no voy a hacer los reemplazos numéricos, voy a hacer la cuenta, me va a quedar, si ustedes la pueden hacer para verificar el resultado, el peso es 85 dividido, me va a quedar coseno de 32 por la tangente de 65 más el seno de 32. Esto me da un resultado, algo así como 36,19 newton. Esta sería una de las tensiones que me pide que calcule el problema. Si pueden verificar, en una de esas sacamos la cuenta. Bien, fíjense que, si bien no hice los reemplazos numéricos, este peso, W, que es dato, está dado en unidades de Newton. Por lo tanto, si yo hago un análisis dimensional de esto, la tensión T1 va a llevar justamente la unidad del peso, que va a ser Newton. Lo que es el denominador son todas relaciones trigonométricas, son adimensionales significa que no tienen unidades, por lo tanto la tensión me va a quedar en Newton. Acá nosotros estamos analizando ya los resultados, estamos en la parte final de la estrategia de resolución. Profe, Sí, acá tenía la calculadora en la mano, cerca. Sí. Sí, me dio igual que usted. Perfecto. 36.19. Bárbaro, gracias. Bien, bien, entonces, tenemos el valor numérico de la tensión T1, es una de las incógnitas, lo vamos a anotar por acá, borramos, acostumbro a borrar con el dedo, mal hecho. Entonces esto es 36,19 newton. Y ahora, ¿cómo hacemos para calcular T2? Y nosotros ya la tenemos despejada. T2 dijimos que era igual a T1 por el coseno de 32 sobre el coseno de 65. Entonces, ahora conocemos T1. Entonces reemplazo este valor numérico en esta ecuación, hago las cuentas y voy a obtener el resultado. A ver si alguien puede corroborar. Sería 36,19 la T1 multiplicada por el coseno de 32 dividido el coseno de 65. Eso me da algo así como 72,62 newton. 72. Correcto, profe. Perfecto. Perfecto, 72,62 newton. Es decir, el problema me pidió que calculara T1 y T2. Me da en unidades de newton, otra vez, en unidades de fuerza, que se condice con la variable T1 que está en la ecuación. T1 nosotros la calculamos y me dio en unidades de newton. Entonces, estas serían las dos incógnitas, las dos cosas que me pedía el problema. Hemos realizado diagrama de cuerpo libre, hemos recopilado datos, hemos encolumnado incógnitas, hemos planteado la primera condición de equilibrio para el planteo de las ecuaciones, después todo fue desarrollo matemático, un reemplazo numérico, obtuvimos los resultados e hicimos un análisis de unidades.
¿Quedó claro por acá? Más allá de la improlijidad de tener que ir moviendo la pantalla acá o por ahí el gráfico, que por ahí podría ser un poco más grande, podría ser un poco mejor, pero lo importante es que usted lo entienda. ¿Alguna duda al respecto? Ahí me planteaban por el chat Sí, si había que hacer o plantear una ecuación por cada fuerza, ¿sí? Ahí yo le respondía que no. Acá en este caso tenemos 3 fuerzas y vamos a plantear 2 ecuaciones, una para cada eje, ¿sí? Una ecuación sumando todas las tensiones del eje Y y otra sumando todas las tensiones del eje X, ¿sí? Entonces van a ser 2 ecuaciones. correcto. Sí, en este caso que tenemos solamente que no hay fuerza de momento, ¿sí? Cuando haya momento se va a sumar que es la segunda condición, ahí se va a sumar otra ecuación más si hace falta. Exacto. Siempre que encaramos este tipo de problemas, va a haber algunos problemas en los que tendremos que aplicar la primera condición de equilibrio, de no traslación, y va a haber otros en la que vamos a necesitar de la segunda condición de equilibrio, es decir, la no rotación, porque si bien, fíjense que nosotros planteamos dos ecuaciones, porque teníamos dos incógnitas, va a haber problemas en los que estas dos ecuaciones, que van de la mano con la primera condición de equilibrio, no nos van a alcanzar. Entonces vamos a tener que recurrir a la segunda condición de equilibrio, la sumatoria de los momentos igual a cero, para generar un sistema de 3 ecuaciones para poder determinar esas incógnitas. Sí, Depende del problema. acuérdense que necesitamos la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas, ¿sí? Si Correcto. tenemos 3 incógnitas y 2 ecuaciones, no lo vamos a poder resolver. Entonces ahí se presenta la necesidad de una tercera ecuación y ahí aparece la segunda condición de equilibrio. Perfecto. Ahí veo en el chat que Santiago decía que no entendía cómo estaba representado en la pizarra. Sí, después lo entendió. Ah, bárbaro. Cualquier cosa, pregunta a Santiago. Sí. Consulten, sí, no tengan vergüenza, abran el micrófono, escriban en el chat, consulten porque quizás es la duda de algún otro compañero y bueno, que por ahí no se anima a consultar, pero traten de preguntar, no hay problema, para eso estamos. No sé, Pablo, algo que se me haya pasado por alto, algo que... Ahí pregunta Julián el tema de la tangente. Baja un poquito la Ah, cámara para ver sí, ahí, sí, sí. ahí ven en la penúltima ecuación, donde sacó factor común T1, ¿sí? Que tenés coseno de 32 por seno de 65 dividido coseno de 65. ¿Sí? La definición de tangente es seno de un ángulo sobre el coseno de ese ángulo. Acá tenemos seno de 65 sobre coseno de 65. Esa es la definición de tangente. Entonces lo que hizo, en vez de poner seno sobre coseno, puso su igual, que es tangente. ¿Sí? Nada Sí, más que eso. Ustedes digamos que sí, quieren sí. usar tangente, no usen la tangente, pongan seno de 65 sobre coseno de 65, no hay problema. Claro, no hay problema. Es simplemente por ahí aplicar algún, digamos, artilugio matemático o alguna herramienta matemática como para simplificar un poco la ecuación definitiva. Pero si ustedes no están seguros o lo dejan como está en el punto anterior, sin colocar la tangente, está perfecto también. ¿Sí quedó claro, Julián? Bien, perfecto. ¿Alguna otra duda?
¿Han podido plantear o intentaron hacer algún ejercicio de estos? Como para que se genere alguna duda. Entonces yo estaba haciendo el 8, Sí. elegí el que hizo usted, Ujú. y no había hecho todo así el planteamiento como lo hizo usted, lo hizo un poco más desordenado con los números, y me dio, controlando con los resultados, no me dio igual, pero me dio parecido, y calculo que ha sido por el mismo, usar los números en vez de usar la fórmula, y al último intercambiar por los números, me ha Ujú. dado distinto. Pero, Sí, por puede ejemplo, ser. El tema del redondeo te puede dar alguna diferencia. claro, en la tensión A, en el resultado da 1405 y a mí me dio 1432. Sí, En puede la ser. tensión B me da 1147 y ahí me dio 1164. Sí, sí, Lo voy a sí. volver a hacer así como lo hizo usted, a ver si me da como sale ahí en Y el por ahí puede resultado. ser un error por el uso de los decimales. O sea, la diferencia está en los decimales que se utilizan, en el redondeo, en el truncamiento. Entonces por ahí cambian un poquito los resultados. ¿Alguna otra consulta? Este planteo que hizo Eduardo es el que se hace siempre en todos los ejercicios. ¿Sí? Hay que hacer este mismo, es muy mecánico, es todo lo mismo. Hay que ver bien cuáles son los datos, qué ángulos tenemos, cuáles son las fuerzas que intervienen, porque yo ahí ponía en el chat, los explico, se los digo por si no han leído todos. Hacer el diagrama del cuerpo libre es fundamental, ¿sí? Hacerlo bien y poner todos los datos como corresponden, porque del diagrama del cuerpo libre después planteamos todas las ecuaciones de equilibrio. Entonces, si está mal hecho el diagrama del cuerpo libre, va a estar mal hecho el planteo de las ecuaciones y el problema va a estar mal resuelto. Muy importante lo que dice Pablo. Recuerden, el diagrama de cuerpo libre es fundamental, porque el diagrama de cuerpo libre nosotros lo vamos a dibujar en función de la interpretación que hagamos del enunciado. Si nosotros hacemos una interpretación incorrecta del enunciado, el diagrama de cuerpo libre va a estar mal representado y las ecuaciones que vamos a plantear, que van a ir de la mano de ese diagrama de cuerpo libre, van a estar mal. En definitiva, va a estar mal todo, les va a dar mal el resultado y demás. Por eso hay que leer y releer el enunciado varias veces, Sí, porque a lean. veces la primera vez lo interpretamos de una forma que no es la correcta y al releerlo nos damos cuenta de algo que habíamos o pasado de alto o malinterpretado. Otro de lo que suele suceder por ahí cuando leemos el enunciado, que lo leemos rápidamente y no le dedicamos el tiempo por la cantidad de veces que es necesaria, por ahí cuando estamos resolviendo, parece que nos falta un dato, que no lo podemos resolver, y ese dato suele estar en el enunciado o en el gráfico. Por eso, la importancia de leer el enunciado las veces que sea necesaria, y si el problema me está dando un esquema gráfico, tomarse el tiempo para analizarlo, porque también hay datos. ¿Alguna otra duda? Mucho silencio. Sí. Con la práctica, después se viene, es todo mucho más fácil después. El análisis de los problemas va a ser más fácil, el armado del
las representaciones gráficas va a ser más fácil, el planteamiento de las ecuaciones va a ser más fácil. Todo es práctica. Bueno, si no hay dudas, Pablo. ¿Sí, alguna duda, chicos? ¿Alguien, no sé si han intentado o no hacer los problemas? Claro, ese es el problema, ¿viste? Si ellos no han intentado hacer o encarar algún problema de estática, bueno, que el que vimos recién sea el pie para que avancen. Porque si nosotros resolvemos otro ejercicio del práctico, a medida que vamos avanzando en el práctico, cada vez un poquito más complicado, parecido, pero quizá un poquito más complicado. Preferimos que analicen bien el desarrollo que hicimos anteriormente, después pueden ver el video de la grabación, e intentar resolverlos ustedes por su cuenta. Bueno, y ahí seguramente van a surgir las dudas. Las dudas van a surgir cuando le dediquen tiempo a la resolución de problemas. Si no resuelven, no va a haber dudas, no nos da pie a nosotros como para seguir con el práctico. Dice, no me dio en el ejercicio 7 para sacarte 1. Sí, seguramente hay algún error en el cálculo, en la calculadora. Julián dice, me quedé en el ejercicio 7, con me quedó más claro del procedimiento. Perfecto. Bien, el próximo ejercicio que vamos a hacer seguramente va a ser de momento. ¿Sí? Vamos a resolver un ejercicio de momento. Que bueno, va a ser similar a pero le vamos a agregar una ecuación más que es justamente del momento. ¿Sí? La sumatoria de los momentos tiene que ser igual a 0 para que el cuerpo no rote. Y después ya pasaremos seguramente a la unidad siguiente. Así que bueno, pónganse a hacer los ejercicios de acá hasta el lunes. Cualquier duda, háganla saber lo antes posible. Así nosotros podemos resolverlas y mandársela lo antes posible también. Perfecto. No sé si estará Sergio por ahí, si habrá ido Sergio. No lo sé. Está conectado, pero Bárbaro. no debe estar en la compu. Bueno, si no hay dudas, algo que quieran preguntar o aportar, los dejamos para que puedan seguir ustedes resolviendo el práctico, o tienen tiempo hasta el lunes. Y el lunes podríamos hacer un breve, seguramente Sergio va a hacer un repaso breve de la teoría. Vamos a comenzar con los ejercicios prácticos. Eh, Ahí, si se ponen a resolver hasta el lunes, seguramente van a surgir las dudas. Aprovecharemos la primera parte de la conexión para sacar esas dudas. Y después trataremos de resolver algún ejercicio modelo, ya que involucre la segunda condición de equilibrio, momento, para que ustedes vayan interiorizando,se cada vez un poco más en lo que es la estrategia de resolución de problemas. Van a ver que a lo largo de todo el trimestre, cuatrimestre, como quieren llamarle, estas estrategias se van repitiendo. Por ahí un poquito más, se aplicarán un poquito diferente en algunas unidades, pero básicamente la idea es esa. Es importante que se pongan a hacer, que se generen las dudas, así el lunes ya resolvemos esas dudas concretas de los ejercicios estos primeros ejercicios de estática, y así después ya pasamos a los de momento. ¿Sí?
¿Están de acuerdo, chicos? Sí. Bien. Y chicas, y chica, o Y chica, chiques. chica, perdón. Bien. Listo, entonces, chicos, practiquen. Las dudas las mandan por correo si quieren, lo antes posible, o por el WhatsApp. Nosotros las vemos y las respondemos a la brevedad posible. Pablo, Sí. Sergio, sí, porque hay que tomar lista. Hay que tomar Ah, tenés lo razón. que hablamos al principio. Y hay un par que se fueron. A ver si voy a tener que buscar el listado. Sí, dale. Ahí ¿Ya se fue ya? el chico que estaba con el teléfono se había quedado sin datos porque se desconectó. Sí, sí. Pero bueno, si tenés la lista, yo te los voy nombrando. A ver, para que lo busque. Aguarden un minuto, chicos. Chica. Bueno, aguárdame, Pablo, estoy intentando. Bueno, hoy es 30. Bueno, a ver, yo te voy cantando, Pablo, y me vas diciendo vos. No, te lo digo No, yo, al no. revés, porque está por orden acá de personas, Claro, me parece al revés. claro, yo te nombro y vos andás Dale, fijando, porque si no tengo que andar yendo y viniendo. dale. Bueno, Alexis Díaz. ¿Ah? Sí, sí, dale. Andrés Palacio. Carlos Vega. Presente. Bien. Bien, Emanuel Silva. sí, Emilio dale. Sí, Freixes. Freixes. Países, Emilio. Facundo Lago. Sí, Facundo la Lago. voz. Iván Robledo. Robledo. Bien. Ahora, a ver, Robledo, Sí. no lo tengo. Britos, Cardoso, Díaz, Freixas, Heredia, Lagos Jiménez, Medero, Mendoza. Sí, lo tenés que tener porque mandó Ah, capaz que. Ah, no, Eduardo, guardo que de la última yo no lo actualicé, quedaban un par de... Está. No entré, digamos, para actualizar la última, que Bueno, quedaban. lo agrego acá entonces. Agregalo. Dale. ¿Cómo es el nombre? ¿El Iván, apellido? Iván Iván Robledo. Robledo Iván. Bueno, Robledo, Iván. Entonces, presente. Bárbaro. Julián Cardoso. Sí, Matías Medero. Medero. Pablo Sí, Amar. Sí. Pablo Amar. Santiago Díaz. Santiago Díaz. Sí. Y Ribota Sergio. Lo agrego aquí al final también. Sí.
¿Alguno más? Sí, Sol Moyano. Sol Moyano. De Moyano. todas maneras, Eduardo, acuérdate que esto queda grabado también, la toma de lista. Bueno, No sé si falta alguno no, de Moyano ahí no lo tengo tampoco. No, Sí, alguno. hay un chico que se fue, que se va a quedar sin datos, ya te digo quién es. Moyano lo agrego también, entonces, porque no está en el... Sí. ¿Moyano cuánto? ¿Sol Moyano no está? Sí, sí, está conectado. Acá estoy, acá estoy. No, pero en el listado. ¿Cómo no está? No, No, si yo hice la encuesta, che. no lo veo, yo no cambió el Bueno, nombre. yo lo voy a chequear, Eduardo. Ya me fijo bien todas las No, ¿quién le encuestas. mandó, yo vi que le mandó. Sí. Bueno, no debe estar Profe, aquí. creo que el que se quedó sin datos fue Bruno Heredia. Sí, Bruno Heredia es el que se quedó sin datos, esa Bien. Bueno, ponerle presente también. Heredia. Bueno, Bueno, Creo que ¿alguno están todos. más? estamos todos. Entonces, el lunes, 19:30. En principio sí. Sí, bueno. La idea. Bien. Bueno, Perfecto, estamos entonces. entonces. Nos veremos el lunes, sigan avanzando. Los que van avanzando y quieren hacer consultas, recuerden de poderlo mandar por mail y de último, bueno, lo seguimos el lunes que viene. Muy bien, gracias. Bárbaro. Hasta el lunes. Listo, gracias a todos, hasta luego.